Bienvenidos a este bookshelf donde vamos por fin a observar cuáles son los libros que he venido adquiriendo durante todos estos meses, incluso ya años que llevo estudiando la filosofía, y algunas recomendaciones que les voy a hacer de cómo iniciar estos estudios, ya que no es tarea tan sencilla, pero de esto también va este canal, así que les puedo orientar en lo que me respecta a la experiencia que tengo, así que vamos a ello. Lo primero que quiero que sepan es que hay dos condiciones por las cuales armé esta biblioteca. La primera es que debe tratarse cada libro de temas que sean relacionados con la filosofía práctica, que me sean de utilidad, que me transformen, que de algún modo logren influir en mi conducta. Y en segundo lugar, de que estos libros sean de editoriales reconocidas, como en este caso es la editorial Gredos y la editorial Alianza, por su confiabilidad y también otro punto a favor es por su estética. Ahorita creo que vamos a iniciar con la editorial Alianza y dejamos la Gredos para el final. Muy bien, de editorial Alianza tenemos aquí el primer libro. Tenemos aquí el primer libro, que es La Divina Comedia de Dante Alighieri. Este libro para mí es importante porque es uno de los clásicos que debe sí o sí ser estudiados. La riqueza filosófica que tiene y también la belleza del mismo verso con el cual fue compuesto te llevan a ti a experimentar el mundo de otra manera. El camino del infierno, el purgatorio, el paraíso. Las distintas secciones de esta obra te dan a ti una enseñanza de vida, un viaje épico, interesante, sombrío en muchas ocasiones y maravilloso también por sus matices. El siguiente libro es lo contrario al anterior. Este es bastante grueso. El siguiente de Alianza es finito. Es la Ética Eudemia de Aristóteles. Si quieren saber lo que piensa Aristóteles sobre el deber ser de las cosas, de cómo comportarse en sociedad y también en qué se basa el ser virtuoso como contraposición a los males de las pasiones, las bajas pasiones, los deseos del vientre, este libro es muy recomendable. Te deja muy buenas enseñanzas y te permite, cual brújula, ubicarte en el camino de tu desarrollo personal. Vamos por aquí. Muy bien, el siguiente libro es el primero que obtuve y con el que abrí este canal prácticamente. Ya ustedes lo conocen, los diálogos de Platón, el Fedón y el Fedro, bastante llevados a la ontología, a la metafísica. En el Fedón, donde podemos ver los últimos momentos de Sócrates con sus discípulos antes de beber el veneno de la cicuta. El Fedro, donde se consigue los análisis sobre el alma, si esta es inmortal o no, y también el mito del carro alado. Muy buenos, incluso para empezar con él. El segundo libro que leí está aquí, Nietzsche más allá del bien y del mal. Ya de estos dos están pues el estudio en el canal, si les quieren echar un vistazo. Aquí pues les dejo la etiqueta para que vayan y lo ojeen un poco. Pueden extraer algo interesante de allí. Nietzsche más allá del bien y del mal, una crítica social a la transvaloración que hubo, donde imperaba más la idea de que el bien venía por parte de aquellos más humildes, más sencillos, y por el contrario, los poderosos, naturalmente, según esta nueva consideración, eran los malos, eran los enemigos de la sociedad. Podemos ver también el mismo concepto de la voluntad de poder como condición inherente de la especie humana y también del reino animal, por supuesto, del querer estar en un escalafón superior de la sociedad, por encima de todos, en pro de mi supervivencia, en pro de mis intereses.
muy bueno para reflexionar. Seguimos ahora aquí con uno que no he destapado, pero en su momento ya lo leeré, que es Søren Kierkegaard, Concepto de la Angustia. Un libro muy bueno, porque podemos encontrar allí el pensamiento del autor referente al existencialismo, un existencialismo melancólico, pesimista, pudiese llamarlo yo. Lo recomiendo, aunque no lo he leído, pero de hecho compré la obra de Kierkegaard, 2 libros, ya ustedes saben cuál es, ahí les dejo también, aquí les dejo también la etiqueta para que vayan y ojeen un poquito el unboxing. Sin embargo, lo dejé para el final de las 2 obras que compré, porque me pareció lo correcto, ya que el primer libro que escribió de estos 2 Kierkegaard fue el siguiente, Temor y Temblor, donde está uno de los temas que me han parecido más relevantes y que he tomado como consejo, que es el tema de la renuncia infinita, el caballero de la fe. ¿Cómo es posible despojarse de aquello que amas, el objeto de tu amor? Aquí lo podemos ver reflejado de Abraham, cómo está renunciando a su hijo amado, su único hijo, el primogénito, en pro del absoluto, del bien superior que es Dios. Y ya pues con todos estos libros termino la colección que llevo de la editorial Alianza. Y antes de pasar a los libros de Gredos, me parece oportuno mencionar otro material de apoyo que considero que es importante. Si tú quieres iniciar un estudio, sea lo que sea, en este caso que estamos hablando de filosofía, es importante que no solamente leas las obras que son relevantes para tu entendimiento de este mundo, sino que también lo refuerces con material de apoyo, en este caso material bibliográfico. Y por eso, como aquí estoy trabajando sobre todo con material grecolatino, decidí comprarme 2 diccionarios. En este caso tenemos de Spes, son viejos por supuesto, pero útiles al fin y al cabo. Latino-español, y lo bueno es que es ilustrado, te permite observar un poco el mundo latino de la Roma clásica, y entender un poco su mundo, entender también un poco sus conceptos, y a través de la lengua puedes llegar a un nivel de comprensión mucho más profundo. Así que recomiendo de que obtengan material de apoyo, en este caso no solamente del mundo latino, sino también del mundo griego, y de hecho es el que más he utilizado. Cuando leí la metafísica de Aristóteles, me encontré con muchos términos en griego. Por supuesto, estos términos resultan muy novedosos y complicados a veces de entender, y cuando se repiten, pues tienes que volver al libro, volver atrás. Pero un diccionario resuelve ese inconveniente, y aparte que te permite también tomártelo en serio el estudio e ir a nivel filológico a la fuente del concepto y llegar a una comprensión mucho más amplia. Así que recomiendo, en este caso, si quieren leer obras del mundo grecolatino, que tengan un diccionario de latín y un diccionario de griego. Otras consideraciones y que puedo aconsejarles: siempre que vayan a tomar partido hacia un proyecto, deben estar claros a dónde es que quieren llegar. Yo, por ejemplo, estaba consciente de lo que quería con este estudio. Es la teología humana, que es lo que yo estoy estudiando también y que estoy proponiendo en un documento el cual estoy desarrollando, que es el mejorarse a sí mismo como propósito final del ser humano, mejorarse a sí mismo. Y si todos estos libros que voy adquiriendo, estos documentos, fuentes de información, apuntan a ello, entonces son los apropiados para que estén aquí en mi biblioteca y tengan la oportunidad de ser leídos y yo los pueda estudiar. Ahora vamos con la editorial Gredos y empezamos con el rojito de aquí, el más grande, la política de Aristóteles, donde Aristóteles nos muestra su pensamiento y sus estudios respecto a la organización humana o la polis
cómo funciona la ciudad, cuáles son los estatus que tienen los ciudadanos, cada uno sus deberes. También, por otro lado, el orden gubernamental, donde nos muestra los distintos tipos de regímenes y sus desviaciones, como en el caso de la monarquía y la tiranía, que vendría siendo dos opuestos. Según Aristóteles, aquí la monarquía como el gobierno de uno en pro de otros, y en la tiranía como el gobierno de uno en beneficio de él mismo, de sí mismo, sus propios intereses, abusando de los demás. Un abuso de poder total. Ahora, Platón, sus diálogos, volumen 2, tenemos aquí el Gorgias, el cual se centra primero en la retórica. ¿Cuál es la funcionalidad de la retórica? Si esta es un arte o no, o si no sirve para nada realmente. Y lo que nos muestra aquí es que después de tanto dialogar, llegamos a un punto interesante donde se habla sobre lo justo y lo injusto, y se llega al argumento de que el que es injusto es feliz y el que es justo es infeliz, porque el injusto generalmente se sale con la suya, como el tirano, y es capaz de obtener los bienes que quiere sin llegar a tener consecuencias por ese abuso de poder, mientras que el justo siempre es abusado. En cambio, el injusto se sale con las suyas. Entonces allí hay un debate bastante bueno sobre lo ético también, incluso lo moral, lo que es el deber ser. Entonces es preferible sufrir la injusticia a cometerla. En el Menexeno, por otro lado, es un diálogo peculiar, porque se trata de un discurso en honor a los guerreros caídos en batalla, donde incluso se menciona aquí la batalla de Maratón. El Eutidemo, por otro lado, es un diálogo desesperante, porque aquí encontramos la retórica llevada al punto más extremo. Los sofistas, aquí se encuentra la sofística tal cual como la detesta Platón y el mismo Sócrates aquí, porque se llegan a una cuestión de argumentos que no tienen sentido, que no importan tampoco, y los sofistas no pierden una, o la ganan o la empatan, pero no se van a dejar, no van a aceptar la verdad, lo que es realmente razonable, racional. En el Menón encontramos el tema de que si la virtud se enseña o no se enseña, o si ella viene por designio divino dentro del hombre, y es cuestión del hombre el desarrollarla. El Crátilo es un diálogo donde se habla de temas filológicos, de la importancia del nombre, de las palabras, cuáles son sus significados, o si estos nombres o palabras son simplemente adorno, o si tienen algún poder, si tienen una trascendencia en su significado. Por ejemplo, el caso de que Platón se llame Platón tenga algún significado, o simplemente es un mero adorno, o es una palabra allí sin importancia. Uno que tengo pendiente por aquí, el diálogo, el volumen 6 de los diálogos de Platón, el Filebo, Timeo y Critias. El Critias, si mal no recuerdo, es donde se encuentra el mito de la Atlántida. Díganme en los comentarios si es así o estoy equivocado, pero lo tengo como próximamente leerlo. Debo terminar primero la Divina Comedia y ya me pondré otra vez con Platón a seguir desentrañando sus misterios, sus misterios retóricos. Uno que me encantó fue Los discursos de Juliano, un libro con el que puedes conectar. O sea, pareciera esotérico, pero no, hay que verlo más a lo trascendental. Es un libro donde puedes conectar con lo sagrado, como lo veíamos en el video anterior sobre la Divina Gracia. Esa pequeña chispa de divinidad, de lo sagrado, que nos recuerda el origen primordial del hombre, y de verdad nos exhorta. Por ejemplo, en el discurso al rey Helios, en los Saturnales, un tremendo discurso donde se menciona incluso a Marco Aurelio como el hombre ejemplar, el hombre verdadero, que incluso es capaz de agradar a los dioses, a diferencia de otros magnates de la historia de su época. Juliano era un hombre ascético, dedicado a los misterios, donde él incluso pretendía
llegar a algún momento de ser digno de los dioses. Lo bueno que puedo sacar de este libro es que nos permite recordar, como esa gracia divina del que hablamos en el video anterior, recordar de que tenemos ese vínculo con lo eterno, que no simplemente estamos aquí siendo bombardeados por las redes sociales y por nimiedades y estupideces, sino que hay cosas trascendentales a las cuales podemos acceder, pero solo con el estudio, la reflexión, la vida activa, la política y, por supuesto, la implementación y ejecución de la virtud. La arete politike. Este libro, siguiente Ovidio, son cartas muy tristes y pónticas. Es muy sencillo, se lee fácil, no es para nada complicado, simplemente son los lloriqueos y las quejas de un hombre que antes era aclamado y era famoso en Roma, pero que por un error que cometió, no se explica muy bien cuál es, pero según que su obra sobre el amor era censurable por sus temáticas, que incitaba a la perversión, puede ser, o al libertinaje. Entonces fue exiliado, según lo cuenta él mismo aquí. Pero lo que quiero resaltar de esta obra es que cuando tú la lees puedes conectar con esa parte trágica, dramática del hombre, porque no se nos puede olvidar de que la naturaleza humana es dura, es complicada, porque tenemos la razón y podemos reflexionar sobre aquello que nos ocurre y que resulta tan desagradable incluso en muchos aspectos, como puede el tema de la muerte, el apego, la miseria, la angustia, entre otras cosas. Entonces aquí observamos eso y conectamos con esa parte y recordamos de que esto no es un mundo color de rosa como nos lo venden las redes, influencers, de que sí, todo bien, todo chévere, tengo plata, tengo fama y ya. Y no, hay cosas mucho más importantes que todo eso y que realmente, si no las sabemos trabajar, nos puede llevar a una ruina total. Nos cae el rayo Júpiter, como mismo lo dice aquí. Luego viene el primer libro de griegos que leí, que fue Las obras y fragmentos de Hesíodo. Vamos a correr esto un poquito para acá. Bien. Obras y fragmentos de Hesíodo. Un libro que no recomiendo para empezar, a menos que leas los trabajos y los días, porque la teogonía es complicada. De hecho, tengo que volverlo a leer. De esto se trata. Estos libros no son simplemente para tenerlos allí guardando polvo, sino que hay que estarlos constantemente revisando. Y la teogonía, pues un libro, es un tratado complejo, porque es la cosmovisión de Hesíodo. Él ordena el ordenamiento del universo, así como lo hizo Homero, para darle un sentido a todos los fenómenos. Los nombres de los dioses, la descendencia, la genealogía, la formación de las primeras civilizaciones humanas, la raza de oro, de plata, bronce, la de los héroes y último la nuestra, la de hierro. Trabajos y días, muy bonito ese tratado, ese documento, porque nos permite observar lo simple de la vida del hombre, el trabajo y el cómo leer los signos de los tiempos para poder llevar a cabo las tareas que como humanos debemos hacer para poder sobrevivir. El escudo es un relato donde se describe precisamente el escudo de Heracles y nos da también una visión de un conflicto que él tuvo, si mal no recuerdo, con Cigno, y que con ayuda de su escudero pues fue derrotado. Y los fragmentos sí es algo más académico, no lo recomiendo. Se encuentran cosas interesantes, sí, pero son crípticas y son aisladas uno de otro, así que es difícil, de hecho no se puede llevar una secuencia. Y el certamen sí es muy bonito porque habla de vamos a decirlo así, un duelo poético entre Hesíodo y Homero. No les hago spoiler, léanlo, es muy bueno. Ahora, el libro más difícil que he leído. Ahí está, La metafísica de Aristóteles. Libro largo y denso. De hecho, aquí fue donde implementé muchísimo el diccionario de
de griego, porque es que hay muchos temas por aquí, como por ejemplo la usía, que es la usía, la ení, la inaí, el toon, eion, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el ser. Y vaya que era bastante complicado poderlo entender así a la primera, así que por medio de este diccionario pues pude entender muchas cosas. Y se habla más que todo de precisamente esto, ontología, de los principios más sutiles de la realidad, que no son perceptibles así nomás, sino que es necesaria la intelectividad para poder llegar a ellos, como por ejemplo el ser, que es el ser. El ser es un concepto o es algo físico, es una idea. La esencia, que es la esencia, la sustancia, que es aquello que es sustancial o no. Las distintas ciencias, el conocimiento. Por ejemplo, en el caso de las ciencias está la física, la metafísica y la matemática. Unas son sustanciales, otras insustanciales, como es la matemática, pues es totalmente abstracta. Es bastante friki. Friki este libro, pero muy bueno. Y por último, les presento el libro que iba a ser el fundamental, el primer libro que iba a adquirir para mi biblioteca, pero que por cuestiones de la vida no lo pude obtener con anterioridad, sino hasta ahorita. Se trata de Las Meditaciones de Marco Aurelio, nada más y nada menos. Todos estos libros son complicados de conseguir, así que me tocó mandarlo a traer del exterior, importarlo. Y pues lo conseguí, esperé unos meses y pues me llegó. Y ahora aquí lo tengo, ya luego pues lo leeré, lo revisaré cuando llegue su momento. Por ahora no. Entonces cabe resaltar que este es el libro que les mencionaba, que es el único que tengo nuevo de Gredos, porque pues, no se conseguía por ningún lado así. Sí, siempre fue un poco carito, pero vale la pena. Vale la pena por el tipo de tema que se aborda aquí. Mucho aprendizaje, mucho que leer, mucho que aprender. Y este pues ha sido el video por hoy, el Bookshelf. Espero que les haya gustado, les haya sido entretenido y de utilidad, mucho más importante. Y lo que puedo dar como conclusión es que céntrense en lo que realmente quieren hacer. Yo, por ejemplo, estoy claro de lo que quiero aprender y qué quiero hacer con este estudio filosófico, y por ende cada uno de los libros es pensado. De hecho, les recomiendo, vean primero los libros por internet. Si, por ejemplo, les llamó la atención, qué sé yo, el de Hesíodo, ¿sí? La obra y fragmentos, y no lo conocen, descárguenselo y lean unas cuantas páginas y vean a ver si resuena con ustedes y si tiene algún sentido respecto a al proyecto que tengan con ellos. Entonces, solo así pueden decir si lo voy a adquirir o no. Porque de todos modos, aunque se pueden conseguir todos estos libros por internet, es mejor tenerlo en físico. No cambia para nada la experiencia de leerlos en físico. Aparte que leer en pantallas es agotador. Eso ha sido por hoy el video. Nos veremos hasta la próxima.